Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Prepárense porque el vídeo de hoy va a estar jugoso. Vamos a hablar de alguien que nos roba suspiros, alguien que ha conquistado corazones en todo el mundo, y tiene nostalgia. Sí, como lo oyen. Hoy vamos a sumergirnos en la nostalgia turca de Can Yaman, el actor italiano que nos ha hecho suspirar, reír y emocionarnos con sus papeles. ¿Qué es lo que extraña a este hombre a quien le debemos tantas emociones? Prepárense para descubrirlo porque este vídeo está lleno de sorpresas. Y por supuesto, antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a ello. Can Yaman, ese nombre evoca imágenes de galanes turcos, de miradas penetrantes, de cuerpos esculturales, y de historias de amor que nos han mantenido pegados a la pantalla. Pero, ¿sabían que este hombre, que ha conquistado a audiencias en Turquía, Italia, España y en casi todos los rincones del mundo, no es turco de nacimiento? Exacto, Can Yaman es italiano. Nació en Estambul, pero con raíces italianas. Y aunque su carrera ha despegado en Turquía, dejándonos joyas como Erkenci y Dolunay, hay una conexión muy fuerte con Italia, y con ese sentimiento agridulce que llamamos nostalgia. ¿Qué es exactamente lo que Can Yaman extraña de Turquía? Para entenderlo, tenemos que ponernos en su piel, o más bien, en su corazón. Imaginen, un actor que se convierte en una estrella en un país que no es el suyo. Trabaja duro, se sumerge en una cultura diferente, aprende un idioma nuevo, y logra alcanzar la fama. Un éxito rotundo. Pero, ¿qué queda cuando las luces se apagan, cuando las cámaras dejan de grabar, cuando la agenda frenética da un respiro? Es ahí, en esos momentos de silencio y reflexión, donde la nostalgia puede hacer acto de presencia. Y en el caso de Can Yaman, esa nostalgia tiene un nombre, Turquía. Pero la nostalgia no es simplemente un sentimiento. Es un crisol de emociones, una amalgama de recuerdos, vivencias y sensaciones que se entrelazan para formar una conexión profunda con un lugar, una época o una experiencia. En el caso de Can Yaman, la nostalgia turca es mucho más que un simple anhelo. Es un cúmulo de factores que han moldeado su carrera, su personalidad y su percepción del mundo. Es la añoranza de una etapa crucial en su vida, un capítulo vibrante y significativo que dejó una huella imborrable en su corazón. *** El ambiente de trabajo, una gran familia ***. Una de las cosas que Can Yaman probablemente extraña, y esto es solo una hipótesis basada en la observación y el análisis de su trayectoria, es el ambiente de trabajo. Los rodajes en Turquía, especialmente de las series turcas que conocemos y amamos, son intensos. Son largas jornadas, muchos meses de grabación, y una gran conexión entre todo el equipo. Es como una gran familia. Imaginemos la dinámica, desde los técnicos hasta los actores principales, todos comparten un mismo objetivo, crear una historia que emocione y cautive al público. Las horas de espera, los ensayos, las repeticiones, todo se convierte en un proceso compartido, en una experiencia colectiva. Se crean lazos, se forjan amistades, y se construye una camaradería que trasciende el ámbito profesional. En este contexto, Can Yaman, como actor principal, se encontró en el centro de esta vorágine. Era el líder, el protagonista, el encargado de encarnar a personajes que se convertirían en íconos. Pero también era un compañero, un amigo, un miembro más de esa gran familia que se reunía en el set cada día. Y no solo el equipo técnico y artístico forman parte de esa familia extendida. También están los productores, los directores, los guionistas, todos trabajando en conjunto para dar vida a una historia. La comunicación, la colaboración y el apoyo mutuo son elementos clave en este tipo de producciones. Y es muy probable que Can Yaman extrañe ese ambiente de trabajo colaborativo, esa sensación de pertenencia, esa seguridad que da saber que hay un equipo entero que lo respalda. Esta conexión familiar se extiende también a los fans. La inmensa legión de seguidores que lo apoyan incondicionalmente. El amor, la energía y la pasión que se vive en Turquía por sus series y sus actores es algo único. Imaginemos a Can Yaman inmerso en esa vorágine de trabajo, rodeado de un equipo que se convierte en familia, experimentando esa efervescencia de la fama. Esa experiencia, sin duda, deja una huella imborrable. *** La riqueza cultural, un festín para los sentidos ***. Además del ambiente laboral, otro factor que probablemente alimenta la nostalgia de Can Yaman es la riqueza cultural de Turquía.
Este país, con su historia milenaria, su diversidad étnica y su vibrante panorama cultural, es un verdadero festín para los sentidos. Los paisajes turcos son impresionantes, desde las playas paradisíacas de la costa turquesa hasta las montañas nevadas del este, pasando por las vastas llanuras de Anatolia y las ciudades bulliciosas como Estambul y Ankara. Los colores son vibrantes, el azul intenso del mar, el verde esmeralda de los campos, el rojo intenso de las especias en los bazares. Los olores son inconfundibles, el aroma a té de manzana recién hecho, el olor a café turco recién molido, el perfume de las flores en los jardines. Y por supuesto los sabores, una explosión de sensaciones que deleitan el paladar. La gastronomía turca es famosa en todo el mundo por su variedad y su exquisitez. Can Yaman, como buen italiano, seguramente aprecia la buena comida. Se imaginan a Can Yaman añorando un buen desayuno turco con simit, beyaz peynir, zeytin y kay. O recordando las noches mágicas en Estambul, paseando por el Bósforo, saboreando un delicioso kebab o un baklava. Son cosas que se quedan grabadas en la memoria, recuerdos que se convierten en nostalgia. Turquía es un país de contrastes, donde la tradición y la modernidad se entrelazan. Es un lugar donde se respira historia en cada rincón, donde se pueden visitar antiguas ruinas, mezquitas majestuosas, palacios opulentos y bazares llenos de vida. Es un país que ha sido cuna de grandes imperios y que ha influido en la cultura de muchos otros países. Es muy probable que Can Yaman extrañe esa atmósfera única que se respira en Turquía, esa mezcla de culturas, esa riqueza histórica y esa vibrante vida social. Extrañar el sonido del ezán, la amabilidad de la gente, la energía de las calles, son pequeños detalles que contribuyen a esa nostalgia turca. Asterisco asterisco el cariño del público, una conexión invaluable asterisco asterisco. Otro factor fundamental que alimenta la nostalgia de Can Yaman es el cariño del público turco. Can Yaman se ganó el corazón de millones de personas. El cariño, el apoyo y la admiración que recibe en Turquía son excepcionales. En Turquía los actores son venerados, son ídolos, son parte de la vida cotidiana. Los fans los siguen en las redes sociales, compran sus productos, y los apoyan incondicionalmente. La pasión que sienten por sus ídolos es algo único, algo que se puede sentir en el ambiente, en la calle, en las redes sociales. Quizás el extrañar esa conexión, el sentir el calor de su gente, sea algo que alimenta la nostalgia. Es la sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande. Es saber que tu trabajo es valorado, que tu esfuerzo es reconocido, y que eres amado por millones de personas. En el caso de Can Yaman, esa conexión con el público turco fue especialmente intensa. Sus series como Erkencikus y Dolunay fueron un éxito rotundo y su popularidad se disparó. Su imagen se convirtió en un ícono, en un símbolo de belleza y talento. La cercanía con sus fans, la interacción en redes sociales, las muestras de cariño en eventos públicos, todo eso contribuyó a crear un vínculo especial, una conexión que trasciende la pantalla. Y es muy probable que Can Yaman extrañe ese cariño, ese apoyo, esa sensación de ser amado y valorado. Además, no olvidemos que el público turco es muy apasionado por sus series. Se involucran en las historias, comentan los capítulos, y debaten sobre los personajes. La interacción entre los fans y los actores es constante y la retroalimentación es inmediata. Can Yaman, al ser parte de ese mundo, experimentó esa pasión en primera persona, y es natural que extrañe esa efervescencia, esa energía, ese amor incondicional. Asterisco asterisco las amistades forjadas, recuerdos inolvidables asterisco asterisco. Otro aspecto importante que probablemente alimenta la nostalgia turca de Can Yaman son las amistades que se forjaron en el camino. En el mundo del espectáculo y especialmente en las series de televisión, se crean lazos muy fuertes entre los compañeros de trabajo. Las largas jornadas de rodaje, las horas de espera, los momentos de tensión y las risas compartidas, todo eso crea un ambiente propicio para la amistad. Los compañeros de trabajo se convierten en amigos, en confidentes, en parte de tu familia. Can Yaman, durante su paso por Turquía, tuvo la oportunidad de conocer a muchas personas, de trabajar con actores, actrices, directores, productores y técnicos talentosos. Seguro que guarda un montón de recuerdos con sus compañeros de trabajo, con quienes compartió momentos inolvidables. Imaginen las conversaciones en el set, las bromas, las celebraciones de los éxitos, los momentos de apoyo mutuo, todo eso crea un vínculo especial, una conexión que trasciende el ámbito laboral.
Las amistades forjadas en Turquía son un tesoro invaluable, recuerdos que se guardan con cariño y que, sin duda, alimentan la nostalgia. Recordar a sus compañeros, a sus amigos, a las personas que lo acompañaron en su camino hacia el éxito, es una forma de honrar su pasado, de agradecer su apoyo y de mantener viva esa conexión especial que se creó en Turquía. Asterisco asterisco el desafío superado, la sensación de logro asterisco asterisco. Además de la cultura, el ambiente laboral, el cariño del público y las amistades, hay algo más que puede alimentar la nostalgia de Can Yaman, el desafío. El desafío de haber conquistado un nuevo mercado, de haber triunfado en un idioma diferente, de haber interpretado personajes que han tocado el corazón de la gente. Can Yaman, al llegar a Turquía, se enfrentó a un nuevo idioma, a una nueva cultura y a un nuevo mercado. Tuvo que aprender turco, adaptarse a las costumbres locales y competir con otros actores talentosos. Pero con su esfuerzo, dedicación y talento, logró superar todos los obstáculos y alcanzar el éxito. Esa sensación de logro, de superación, es algo que alimenta la nostalgia, porque nos recuerda todo lo que hemos superado para llegar donde estamos. Es la satisfacción de haber cumplido un sueño, de haber conquistado un nuevo territorio, de haber demostrado de que somos capaces. Can Yaman, al reflexionar sobre su paso por Turquía, seguramente recuerda con orgullo sus logros, sus éxitos y los desafíos que superó. Recuerda el esfuerzo, la dedicación y el trabajo duro que lo llevaron a la cima. Y esa sensación de logro, esa satisfacción personal, es algo que se guarda con cariño y que, sin duda, alimenta la nostalgia. Asterisco asterisco la naturaleza de la nostalgia, un sentimiento humano universal asterisco asterisco. Es importante recordar que Can Yaman no ha dejado de trabajar. Actualmente está en proyectos importantes tanto en Italia como en otros países. Su carrera sigue en ascenso. Pero es natural que en algún momento mire atrás y recuerde con cariño su paso por Turquía. No es una tristeza, sino un sentimiento agridulce, una mezcla de alegría por lo vivido y de añoranza por lo que fue. Es como cuando recordamos un viaje inolvidable, nos alegramos de haberlo hecho, pero también sentimos un poquito de pena por haberlo dejado atrás. La nostalgia es un sentimiento humano universal. Todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos la nostalgia. Extrañamos lugares, personas, momentos. Y está bien. Es parte de ser humano. Es una forma de honrar nuestro pasado, de recordar lo que nos ha hecho felices. La nostalgia nos conecta con nuestras raíces, con nuestras experiencias, con nuestra historia. Nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Nos permite reflexionar sobre nuestro pasado, valorar nuestro presente y proyectar nuestro futuro. En el caso de Can Yaman, su nostalgia turca es el reflejo de una etapa de su vida que lo marcó profundamente. Es el testimonio de un artista que ha sabido aprovechar las oportunidades que se le presentaron, que ha conquistado corazones en todo el mundo y que, a pesar de las distancias, sigue conectado con sus raíces y con los recuerdos que lo han convertido en la estrella que es hoy. Asterisco asterisco lecciones de la nostalgia, honrando el pasado y abrazando el futuro asterisco asterisco. ¿Y qué podemos aprender de la nostalgia turca de Can Yaman? Pues creo que es un recordatorio de que la nostalgia es un sentimiento humano muy común. Todos en algún momento de nuestras vidas experimentamos la nostalgia. Extrañamos lugares, personas, momentos. Y está bien. Es parte de ser humano. Es una forma de honrar nuestro pasado, de recordar lo que nos ha hecho felices. Y sobre todo es una prueba de que las experiencias vividas, las conexiones establecidas y los logros alcanzados dejan una huella imborrable en nosotros. La nostalgia turca de Can Yaman nos enseña varias lecciones valiosas. Asterisco 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 la importancia de las raíces asterisco asterisco a pesar de su éxito internacional, Can Yaman no olvida sus raíces y el impacto que tuvo su paso por Turquía en su vida y carrera. La nostalgia le recuerda la importancia de honrar el pasado y de valorar las experiencias que nos han formado. Asterisco 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 el valor de las experiencias asterisco asterisco la nostalgia nos muestra que las experiencias vividas, tanto las buenas como las malas, son parte integral de nuestra historia. Son ellas las que nos definen y nos hacen ser quienes somos. Asterisco 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 la fuerza de las conexiones humanas asterisco asterisco la nostalgia de Can Yaman se nutre de las relaciones que forjó en Turquía, el cariño del público, las amistades, el ambiente laboral. Nos recuerda la importancia de las conexiones humanas y del impacto que tienen en nuestras vidas.
Asterisco 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 la celebración del logro asterisco asterisco la nostalgia también celebra el éxito y los logros alcanzados. Nos anima a sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado y a valorar el esfuerzo y la dedicación que nos han llevado a la cima. Asterisco 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 el equilibrio entre el pasado y el futuro asterisco asterisco la nostalgia turca de Can Yaman no es un anhelo paralizante, sino una fuente de inspiración. Le recuerda que el pasado es parte de él, pero también lo impulsa a seguir adelante, a conquistar nuevos desafíos y a seguir creciendo como artista. En el caso de Can, la nostalgia nos enseña que podemos llevar el pasado con nosotros, que los recuerdos nos definen, y que el cariño y el apoyo del público son tesoros invaluables. Nos muestra que la vida es un viaje lleno de experiencias, de emociones y de conexiones, y que es importante valorar cada etapa, cada momento y cada persona que nos acompaña en el camino. Asterisco asterisco conclusión, un legado de emociones y recuerdos asterisco asterisco. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado este viaje por la nostalgia turca de Can Yaman. Me encanta compartir estos temas con ustedes, y me divierte muchísimo analizar los entresijos de la vida de nuestros actores favoritos. Espero que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Can Yaman con su nostalgia turca nos ha dado una lección valiosa, la importancia de valorar nuestro pasado, de honrar nuestras experiencias y de mantener vivas las conexiones que nos han marcado. Nos ha demostrado que la nostalgia no es una debilidad, sino una fortaleza, una fuente de inspiración y un recordatorio constante de quiénes somos y de dónde venimos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman? ¿Cuál es su serie favorita? ¿Creen que extraña Turquía? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Ciao ciao.